Serie de predicaciones los unos a los otros. Muy bien, buenos días a los que no he podido saludar, también a los que nos ven desde casa. Hoy hay muchos hermanos que están enfermos, así que esperamos que os pongáis bien pronto. Bien, como ha dicho mi padre, continuamos con la serie bajo el lema Unos a Otros. Y esta serie de Unos a Otros tiene como propósito recordarnos cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos hacia los hermanos en la fe, hacia aquellos que son también hijos de Dios como nosotros, ¿no? En las últimas 3 o 4 semanas, llevaremos aproximadamente un mes con esta serie, pues hemos visto algunas de esas responsabilidades. No sé si recordáis alguna se os viene a la mente y la podéis mencionar. Venga, un valiente. ¿Qué responsabilidad hemos visto hasta ahora los unos hacia los otros? Exhortaos los unos a los otros, dice Antoñita, muy bien. Animarnos unos a otros, muy bien. Servir en amor, muy bien. Esa es de las últimas que vimos. Algunas más son amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, ¿recordáis? Sostener a los débiles, soportar con paciencia a los hermanos. Y hoy el apóstol Pedro, vamos a estudiar 1 de Pedro 4:9, el apóstol Pedro, en su primera carta enviada a todas las iglesias de Asia Menor, para que circulara por esas iglesias, nos va a recordar otra responsabilidad más que tú y yo tenemos hacia nuestro hermano. Fijaos lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, un versículo corto. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mirad, hoy vamos a predicar solamente de este versículo, ¿vale? Pero como considero que es muy importante siempre tener en cuenta el contexto, pues vamos a leer 2 versículos antes del versículo 9, desde el versículo 7. Fijaos lo que dice. Dice Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, es decir, estás preparado, y velad en oración. Y ante todo, ¿qué dice? ¿Tened qué? Tened entre vosotros amor, pero no dice solamente amor, ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y seguidamente, después de hablar de este ferviente amor, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mira, no es casualidad que el apóstol Pedro, inmediatamente después de hablar de este ferviente amor que debe haber entre nosotros, lo siguiente que diga es ser hospitalario. El abrir tu casa a tus hermanos, el ser hospedador, es un fruto concreto del amor cristiano. El amor cristiano es aquel que abre las puertas, que abre la mano, que abre el corazón a los necesitados. El amor practica la hospitalidad, porque el amor no es egoísta, no es comodón. Ahora bien, la primera carta de Pedro se escribe en la década del 60 después de Cristo. Y esa década fue una década muy dura para los creyentes primitivos, porque tenían mucha opresión, recibían muchas persecuciones, y de hecho sabemos que los cristianos incluso llegaron a perder muchas de sus casas en aquel tiempo. De los 5 capítulos que tiene Primera de Pedro, esta epístola, 4 capítulos mencionan las duras persecuciones que estaban enfrentando los hermanos. Podemos leer un testimonio de esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 34, alude a esta situación que estaban viviendo los creyentes por aquel tiempo. Fijaos lo que dice Hebreos 10, 34. Dice así el autor: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero fijaos, el despojo de vuestros bienes sufristeis. Muchos creyentes fueron perseguidos y perdieron sus casas y estaban en necesidad. Esa era la realidad que vivían los creyentes destinatarios de la primera carta de Pedro. No tenían nada. No tenían casa, no tenían posesiones, no tenían bienes, y ellos necesitaban depender de sus hermanos. Y los creyentes, al ver la necesidad de sus hermanos, ¿qué hacían? Abrían las puertas de su casa. Ese es el contexto, ¿vale? Y vamos a dividir el texto en 2 partes. El texto que hemos leído de 1 de Pedro 4:9. Dice así 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Va a ser esa la primera parte de la predicación, y la segunda parte, luego veremos, sin murmuraciones, ¿vale? Lo he dividido así. La primera, hospedaos los unos a los otros.
Mira, a mí me gusta mucho la filosofía cristiana del amor, porque el amor cristiano no es un amor abstracto. La persona que te ama no es la que te dice cada 2 por 3, ay, cómo te amo, voy a estar orando por ti. No. La persona que te ama de verdad es la que se moja, la que se ensucia las manos, la que abre las puertas, la que está ahí en los momentos de necesidad. Eso sí es amor. A mí me encanta la filosofía cristiana del amor porque es un amor práctico, es concreto. Si no hay fruto concreto y práctico, entonces no hay amor, hay palabra. Pero eso no es amor. Y el amor verdadero es aquel que practica la hospitalidad. Fijaos lo que dice el discípulo amado en 1 de Juan, el capítulo 3, versículos 17 y 18. El apóstol Juan, fijaos lo que escribe. Dice, pero hermanos, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, les dice, y ahora aquí viene la aplicación, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra. Te amo, voy a estar orando por ti, eres precioso, eres un soldado del Señor Jesús. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor cristiano es concreto, da frutos prácticos, no es abstracto, no es solamente de palabras. La persona que te ama es aquella que está ahí para ayudarte. Ahora, ¿quieres saber tú si en tu corazón tienes ese amor cristiano? Bueno, ayudarás a tus hermanos y a tus hermanas de manera muy práctica. Serás generoso con ellos, pensarás cómo puedes involucrarte en sus vidas, cómo ayudarles a solucionar problemas, cómo darles consejos, no cerrarás contra ellos tu corazón. Ahora bien, que nadie me malentienda, porque esto se puede exagerar y llevar a un extremo. Imaginaos, por ejemplo, no sé, Tomás, lo tenía antes enfrente. Imaginaos que Tomás pues viene un día pidiéndonos dinero porque se quiere comprar un Ferrari. ¿Qué vamos a hacer con Tomás? ¿Hacemos una colecta para que Tomás se compre el Ferrari? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Habían dicho, porque es un capricho. No es una necesidad. Entonces, si no es una necesidad, habrá que decirle, Tomás, hombre, tú no necesitas un Ferrari. Confórmate con el Renault, que está muy bien. Hay asuntos de necesidad en los que sí tenemos que mojarnos, en los que hay que ensuciarse, hay que implicarse, hay que sudar, pero hay asuntos de capricho, de antojos o de mala administración donde no tenemos por qué mojarnos. Pero en cuanto a las necesidades, el pueblo de Dios, si es pueblo de Dios, siempre estará ahí. Fijaos lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, hermano, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, a los hermanos. Mira, Tomás es uno de los nuestros. Si Tomás lo está pasando mal, entonces tenemos que ayudar a Tomás. Si Tomás quiere un Ferrari, entonces Tomás, lo siento mucho, pero vamos a buscar a otra persona. Pero si Tomás está sufriendo necesidad, la iglesia va a estar con Tomás hasta el final. ¿Se entiende, no? Mirad, en esta iglesia hay hermanos que tienen más recursos económicos que otros, como en cualquier otra iglesia. Gente más pobre, y digo más pobre entre comillas, y gente más rica, y digo más rica entre comillas. Y Dios ha diseñado la congregación cristiana para que los hermanos más ricos no cierren su corazón y empleen parte de sus fondos en ayudar a los hermanos más necesitados. Ese es el patrón que nosotros podemos ver constantemente en el libro de los Hechos, que ya estudiamos. De hecho, en Hechos 2:44 se nos dice que los creyentes más ricos, ¿qué llegaban a hacer incluso? Dice que vendían hasta sus bienes y propiedades para ayudar a los hermanos más pobres, y dice literalmente, según la necesidad de cada uno. No según el capricho de cada uno, según la necesidad de cada uno, ¿no? Esta idea, hoy, incluso a nosotros que somos creyentes, nos parece un poco loca, ¿eh? Un poco radical eso de vender cosas para ayudar a los hermanos. No sé, eso es arriesgado, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan materialista, donde nuestros corazones están tan apegados a lo temporal, que nos olvidamos que somos peregrinos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos de paso. Mirad, el mundo secular no quiere ayudar a nadie.
El mundo solo piensa en acumular más y más riqueza, en pensar en sus propios intereses. Pero el rico cristiano debe estar pensando en su prójimo y en sus hermanos en la fe que tienen necesidad. El apóstol Pablo, fijaos lo que escribe cuando él escribe su carta a Timoteo. Timoteo es pastor en ese momento en la iglesia en Éfeso. Fijaos lo que Pablo dice a los creyentes ricos que vivían en la ciudad de Éfeso. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahora dice, y que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. La idea es que los hermanos más ricos de la ciudad de Éfeso debían ayudar a los hermanos más necesitados de la ciudad de Éfeso. Los hermanos más ricos de la iglesia cristiana evangélica de Torre del Campo tienen la responsabilidad dada por Dios de ayudar a los hermanos más necesitados de la iglesia cristiana evangélica de Torre del Campo. El Espíritu Santo quiere fomentar ese amor práctico entre nosotros, no el amor de palabra, el amor práctico. La verdadera espiritualidad no consiste únicamente en venir aquí un domingo por la mañana y cantar alabanza. El termómetro de nuestro estado espiritual, si queremos saberlo, no deberíamos ponerlo el domingo por la mañana. Es de lunes a sábado por la noche donde nosotros vamos a demostrar nuestra verdadera espiritualidad en relación a si somos obedientes o no a los mandamientos y a las responsabilidades que Dios nos ha dejado los unos con los otros. Ahí es donde podemos ver cuál es nuestro estado espiritual. Mirad, el cristianismo es la fe de la mano abierta. Es la fe del corazón abierto. Es la fe de las puertas y de nuestra casa abierta. Y cuando una persona cierra su corazón, cuando cierra su mano, cuando cierra la puerta de su casa a sus hermanos, no está manifestando el espíritu de Cristo, sino que está manifestando un espíritu egoísta, carnal y comodón. Ahora bien, yo quiero que nos sintamos identificados o de alguna manera zarandeados por este pasaje de 1 de Pedro 4:9, ¿no? Porque la teoría está bien, ¿no? Pero vamos a lo práctico, una pregunta práctica que cada uno de nosotros podemos hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano de esta congregación a tu casa? A tomar algo, a tomar un café o a comer, a estar un rato juntos, charlar. Y ojo, porque no me estoy refiriendo a esos 2 o 3 amiguitos que tú puedes tener en la iglesia con los que tienes mucha afinidad y con los que te ves todas las semanas, porque eso no cuesta, eso es muy fácil. Yo hablo de un hermano o de una hermana o de una familia con la cual no sueles hablar mucho, no tienes todavía tanta afinidad. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una familia, a un hermano así para comer en tu casa y charlar? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un hermano o a una hermana de esta congregación que tuviera alguna necesidad? Y ojo, yo sé que esta es una iglesia muy generosa. Pero no se trata solamente de decir, bueno, yo hace 10 meses invité a tomar café a esta familia. O el año pasado recuerdo que le di 5 eurillos a este hermano porque la verdad que estaba muy apretadillo y le ayudé un poco. No se trata de eso. Esto es algo que nos tiene que caracterizar, es decir, todas las semanas de nuestra vida, esta debería ser nuestra mentalidad. ¿Cómo puedo yo bendecir a mis hermanos? El amor involucra el conocerse unos a otros, el compartir la vida juntos. Y a menos que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y abrir también nuestros hogares, el amor cristiano es solamente teoría. Muy bonito, pero poco práctico. Hermano, la palabra de Dios nos está exhortando a no conformarnos con ese amor superficial de domingo que no se extiende más allá de estas paredes. Es imposible que tú conozcas bien a tus hermanos reuniéndote solamente 1 hora, 1 hora y media por semana, en un lugar donde encima hay mucha más gente y donde apenas tenemos tiempo para saludarnos y preguntarnos cómo estás, bien, y tú, bien. Difícilmente vamos a llegar a conocernos como Dios quiere que nos conozcamos hasta que dediquemos tiempo en los hogares y hablemos sentados a la mesa. Lo que aquí hacemos cada domingo
es de vital importancia, es fundamental. Pero lo que hacemos allí fuera es igual de importante. A nivel práctico, ¿estamos amando de verdad al pueblo de Dios? ¿Estamos amando con ese amor práctico a nuestros hermanos de esta congregación? ¿Estamos sirviendo a los necesitados? Hay una paradoja que se ve en el Nuevo Testamento, y es que la iglesia primitiva, o los creyentes de la iglesia primitiva, tenían casas más pequeñas, pero más llenas de gente. Hoy tenemos casas mucho más grandes, pero con menos gente en ellas, ¿no? Porque es mucho más fácil abrazar la comodidad. Es más fácil pensar en uno mismo, en mis cosas, en mis gastos, en mis finanzas, en mi ropa, en mis placeres, en mi coche, en el yo, en el yo, en el yo. Y progresivamente la sociedad se ha ido volviendo cada vez más materialista y hemos ido perdiendo esa mentalidad cristiana de pensar en los hermanos, aunque eso suponga un sacrificio para nosotros. Y la hemos perdido hasta tal punto que ahora escuchamos cosas como esta y es que nos parecen hasta radicales, ¿eh? Exageradas. Mira, si la persona que está sentada a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás, es una persona nacida de nuevo, un hermano en la fe que tiene un nuevo corazón, entonces tú tienes que poder decirle, hermano, hermana, mi casa es tu casa. Y todo lo que tengo es tuyo, porque eres parte de mi familia de la fe. Fijaos lo que Jesús dijo, hablando de su segunda venida. Dice, y el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y fíjate lo que dice ahora. Porque tuve hambre y me disteis de comer, dice Jesús. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. ¿Veis este amor práctico? Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y sigue diciendo, versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y fijaos lo que Jesús responde. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo podemos servir a Dios de una manera práctica? Jesús está diciendo, ayudando a tus hermanos. En cuanto lo haces a ellos, a mí me lo haces. Mira, a veces esperamos respuestas complicadas para cosas que no lo son, para cosas que son sencillas, ¿no? Y nos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo servirte? Si es que yo no tengo grandes dones, grandes talentos, o yo no puedo hacer viajes misioneros, Señor, ¿cómo te sirvo? Mira, es mucho más sencillo que eso. Tú puedes servir a Cristo ayudando a tu hermano y a tu hermana en la fe. Eso es amor cristiano. Un cristiano es una persona hospedadora que tiene un corazón generoso. No espera que todos los demás estén pendientes de él. ¡Ay! Es que tiene que venir a mi casa. Es que tiene que visitarme. Es que tiene que estar pendiente de mí. No, no, no. El cristiano ha cambiado el chip. Y tiene ese chip de servir a los demás, aunque a mí nadie me sirva. Yo voy a servir. Ese es el ejemplo que me dio Jesús. Y esto que estoy diciendo no es el pensamiento único del apóstol Pedro, porque, no sé, se le había subido a la cabeza el mensaje de Jesús. No, no, no. Este es el mensaje que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ese es el énfasis de la palabra de Dios. Fijaos, voy a poner unos ejemplos, 4 ejemplos. En Romanos 12:13, el apóstol Pablo escribe, compartiendo para las necesidades de los santos, los creyentes, y practicando la hospitalidad. En el capítulo 16, versículo 23 dice, os saluda Gayo, vaya nombre, hospedador mío, dice Pablo, y de toda la iglesia. Gayo era un hermano de la iglesia que parece ser que tenía el don de hospedar a los hermanos y había hospedado a Pablo y la mayoría de la iglesia había pasado también por su casa. En Hebreos 13, versículo 1 y 2, dice así, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, ¿qué dice que hicieron? Hospedaron ángeles. Eso de que hospedaron ángeles es una clara referencia, no sé si recordáis, en el Antiguo Testamento, a Génesis 18 y 19, donde Abraham y Lot hospedaron ángeles, los atendieron y los cuidaron muy bien, ¿no?
Lo que el autor de Hebreos quiere decir no es que si nosotros tenemos un corazón hospitalario, cosas sorprendentes como esas pueden llegar a pasarnos. Pero yo creo que esa enseñanza va incluso más allá de esa interpretación literal, ¿no? Y es que a menudo, hospedando a un hermano, a una hermana en la fe, o a una familia de creyentes, ellos pueden ser para nosotros como ángeles. La palabra ángel, de hecho, significa literalmente enviado o mensajero de Dios. Y es que esta familia o estos hermanos, cuando son invitados a nuestros hogares, pueden ser esos mensajeros enviados por Dios para nuestras vidas. Fijaos lo que dice Hebreos 13:16 también. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quieres saber qué es lo que agrada a Dios? Más que nuestras ofrendas, más que otra cosa. De estos sacrificios. Hermano, en esto consiste la verdadera espiritualidad. Así que para acabar este primer punto, de hospedarnos los unos a los otros, pensemos en cómo estamos administrando nuestros hogares. El hogar que Dios te ha permitido tener, sea de alquiler o sea propio, ¿cómo lo estás administrando? ¿Estás siendo generoso? ¿Estás invitando a la gente, a los hermanos regularmente a estar contigo? ¿Estás permitiendo a otros hermanos ver cómo es tu familia? ¿Ver cómo amas a tu esposa o a tu esposo? ¿Ver cómo instruyes y disciplinas a tus hijos? Porque eso también es vida eclesial, ¿eh? Eso es vida de iglesia. Vida de iglesia no es lo que se hace aquí. Vida de iglesia es lo que hacemos el resto de la semana afuera. Cerrando esta primera parte de hospedarnos los unos a los otros, Pedro añade ahora que cómo debemos hacerlo. En primer lugar, contesta a el qué, hospedaos unos a otros, el mandamiento. Y en segundo lugar, el segundo punto tiene que ver con la actitud detrás del mandamiento. Dice, sin murmuraciones. ¿Por qué dice eso? Pedro sabe que nosotros podemos cumplir externamente con el mandato sin tener la actitud correcta. Por ejemplo, hoy estamos aquí, no sé cuánto estamos, 70 personas aproximadamente congregadas. Hay algunos, pues que estáis aquí congregados porque amáis a Dios por encima de todas las cosas, porque deseabais escuchar su palabra, porque queríais alabarle, porque queríais deleitaros en él y estáis aquí de todo corazón. Pero quizá hay otros que están aquí pues por obligación, o porque es lo que se espera que hagan, lo que toca, o por una motivación egoísta y personal, no lo sé. Pero no están quizás porque realmente quieran estar. Y quizás pues tu corazón o tu mente está en otro lugar. Tú estás aquí físicamente, pero luego está la mente en otro lugar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que uno puede cumplir externamente con el mandato de congregarse sin agradar a Dios, sin tener la actitud correcta. ¿Se entiende, verdad? Entonces, no es suficiente lo que dice Pedro con hospedar a los hermanos, sino que hay que hacerlo con el espíritu correcto también. Y es que Dios conoce muy bien cómo es la naturaleza humana. Incluso el hombre y la mujer, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que hemos recibido una nueva naturaleza, tenemos que luchar constantemente contra esa vieja naturaleza carnal, egoísta, ingrata. Y Él sabe, Dios sabe, que puede haber creyentes que cumplan externamente con la letra, con el mandato, pero que no estén obedeciendo el espíritu del mandamiento. Y lo que Dios nos está diciendo es que la actitud es tan importante como el mandamiento mismo. Déjame leer este pasaje en otras versiones, ¿vale? Que nos van a ayudar a entender a qué se refiere eso. La Nueva Versión Internacional dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes, ¿cómo? Sin quejarse. La Nueva Traducción Viviente dice, abran las puertas de su hogar con alegría y al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. La Reina Valera Contemporánea dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan ¿cómo? A regañadientes. Y la traducción al lenguaje actual dice, reciban en su casa a los demás, ¿y qué dice ahora? Y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Ahora, ¿qué conexión hay entre eso de ser hospitalarios los unos con los otros y el no quejarse, el no murmurar, el no hablar mal de ellos? ¿Qué conexión hay, no? Mirad, no se trata únicamente de la incomodidad o el sacrificio o el esfuerzo que supone acoger a alguien en tu casa y quejarte por eso.
tiene que ver con no hablar mal, no murmurar de las personas que vienen a tu casa. Y voy a explicar esto. Mira, la hospitalidad es un acto de amor tan poderoso, que cuando tú le abres la puerta de tu casa a un hermano o a una hermana, ese hermano o esa hermana va a abrir también su corazón a ti. Tú abres las puertas de tu hogar, el hermano o la hermana está abriendo su corazón a ti. Es algo recíproco. Yo no sé, me dará la razón, pero creo que es verdad que cuando tú invitas a alguien a tu casa, suelen ser el momento donde surgen temas de conversación pues más profundos que nunca, más íntimos, más personales, más familiares. Porque la hospitalidad, cuando es sincera, va a conllevar siempre una apertura del corazón de la persona que ha sido invitada, hospedada. Y esa apertura del corazón también nos expone. Porque hace que los hermanos nos conozcan tal y como somos y no tal y como nos gustaría que nos vieran. Empiezan a conocernos más en profundidad, ¿no? Al abrir nuestro corazón, pues estamos enseñando nuestro verdadero yo. Cuáles son nuestras luchas, porque las compartimos, cuáles son nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestros fallos, nuestros pecados, nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas familiares, nuestros pensamientos. Y eso puede ser genial cuando hay madurez cristiana y cuando hay confidencialidad y amor, interés y empatía y oráis juntos, porque así surgen las amistades fuertes, los vínculos fuertes entre hermanos. Pero hay un pero. Dios sabe que todavía luchamos contra el viejo hombre. Contra esa naturaleza carnal y depravada. Y esa naturaleza carnal y torcida a menudo va a querer usar toda esa información recibida de un corazón abierto para usar todo eso en contra de los hermanos. Quizás no conscientemente, pero así de perverso y torcido es el corazón del hombre. Y el apóstol Pedro lo que nos está diciendo aquí es, hermano, que no sea así entre nosotros. Cuando abrimos las puertas de nuestro hogar es para proteger a las personas que vienen a nuestra casa, para defender la reputación de nuestros hermanos. De hecho, es muy interesante, pero el término hospitalidad, no sé si te has dado cuenta, que comparte la misma raíz que el término hospital. Cuando uno va al hospital, espera ser bien recibido, acogido, escuchado, comprendido, sanado. Y cuando un hermano llega a tu casa, es tu responsabilidad hacer sentir a ese hermano bien recibido, acogido, protegido, escuchado, comprendido y sanado. No tenemos ningún derecho a andar luego sembrando chismes ni murmuraciones acerca de ellos, acerca de lo que nos han contado, acerca de lo que nos han dicho, ni siquiera bajo la excusa de «Ay, hermano, ora por él, que mira lo que te voy a decir». No. Eso es desleal. Eso es despreciable. Eso es un pecado que Dios detesta y abomina. Y si hay algo que tú tienes que decir a tu hermano o a tu hermana o a esa familia, entonces sé valiente y díselo a la cara. Porque murmurar, hablar mal de ellos a sus espaldas es cobarde, es desleal y es una actitud completamente anticristiana. Y aquellos que participan en esas conversaciones y lo consienten, también están teniendo una actitud completamente anticristiana. De modo que Dios no solamente nos pide que hagamos lo correcto, sino que lo hagamos del modo correcto. Y cuando tú haces lo correcto, con la actitud correcta, es como si se lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Y Dios es justo. Y cada esfuerzo que tú hagas, mira, cada tiempo, cada minuto que tú inviertas en un hermano, cada euro que tú gastes, por ponerle un café, un plato de lo que sea, Dios te lo va a recompensar. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él, hacia Dios mismo, mediante el servicio a los santos, a los hermanos, como hasta ahora lo hace. ¿Sabéis por qué la hospitalidad suena tan hermosa? Porque es un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Y como el Evangelio de Jesucristo es precioso, la hospitalidad suena hermosa. Mirad, vosotros sabéis, por ejemplo, que el bautismo en agua es un símbolo, una representación, un reflejo del Evangelio de Jesús.
La Santa Cena, que hemos participado ahora hace un momento, también es un símbolo, una representación del Evangelio. Y la hospitalidad también es una representación del Evangelio. Mirad, en el bautismo, cuando una persona se sumerge en el agua, está representando la muerte a la vieja vida sin Dios, y cuando sale del agua, esa nueva vida que tiene en Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos representando la muerte de Cristo, pero también su resurrección, la nueva vida que nos da. Y cuando tú hospedas a alguien, estás representando la muerte a tu comodidad, la muerte al egoísmo. Y estás ofreciendo vida a tus hermanos. Y por eso estás reflejando la belleza de Cristo cuando tú abres las puertas de tu hogar recibiendo a los demás. Así que recuerda algo, cada vez que tú abres las puertas de tu casa a un hermano, para la gloria de Cristo, tú estás dando a conocer la dulce fragancia del Señor Jesucristo. Y lo está haciendo a un nivel práctico, concreto, no de palabra, sino de hecho. Y lo más maravilloso del Evangelio, hermano, es que Jesús, Cristo, no abrió las puertas de su casa solamente a los hermanos más santos de la congregación. Él abrió las puertas de su hogar celestial, ¿a quiénes? A pecadores, impíos, rebeldes, malvados. Cristo nos amó, dice Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos merecedores del castigo eterno. Y Cristo, por la cruz del Calvario, abrió las puertas del hogar celestial para que tú y yo entremos en el reino de su amado Padre. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por pura gracia. Por pura gracia. Tú y yo no tuvimos que hacer nada para entrar a su hogar. No tuvimos que trabajar, no tuvimos que pagar, no tuviste que hacer algo a cambio, fue por pura gracia. Y cuando tú abres las puertas de tu casa por pura gracia a tus hermanos, por pura misericordia, para ayudar, para bendecir, para hospedar, tú estás reflejando el precioso evangelio de Jesucristo. Y ahora me quiero dirigir por un minuto a aquellos que no han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Me dirijo a aquellos que quizás pues, escuchan con cierto interés, pero que no son todavía de Cristo. Mirad, en esta mañana Cristo os está llamando a la casa del Padre. Y tiene los brazos extendidos. Y Cristo se acerca hoy para invitar y para salvar, no a buenas personas. Si tú crees que eres buena persona, entonces no puedes ser salvo, es imposible. Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y él está hoy aquí, con sus brazos extendidos, diciéndote, reconoce tu pecado, no tengas miedo, acércate con confianza, pide perdón y yo tendré misericordia de ti y te daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu dentro de ti, una nueva naturaleza y derramaré mi espíritu para que en ti abunde amor de verdad, el amor de Dios. Y no tienes que pagar nada a esta iglesia ni a ninguna iglesia. Y no tienes que hacer buenas obras. Y no tienes que hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Ven al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y serás recibido a misericordia por los siglos de los siglos. Y hermanos creyentes, nacidos de nuevo, usad vuestras casas, usad vuestros recursos para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios durante nuestro corto peregrinaje a este lado de la eternidad. Y yo sé que el COVID nos ha frenado muchísimo a todos en esto. Pero creo que es hora de recuperar ese tiempo perdido. Es hora de volver a tomar en serio este mandato del Señor, este mandato apostólico y esta responsabilidad y manifestación del amor cristiano. Ya recordaréis que hace años iniciamos una dinámica que revolucionó de alguna manera la Iglesia. Para mí al menos fue increíble. Yo, en cuestión de un mes, entré en más hogares que en los últimos 2 años. Es la dinámica que hay allí a la entrada, el cartel, ¿os acordáis? De te invito a comer, te invito a mi casa. Hoy día ese cartel
cada vez que entramos por ahí, nos recuerda dónde estamos fallando. Nos amonesta, ¿no? Nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad, los unos con los otros, ¿no? Y es verdad, y yo lo reconozco, que la pandemia nos ha paralizado a todos, sin excepción, ¿no? A algunos les habrá atemorizado, a otros quizá ha enfriado mucho ese contacto cercano entre los hermanos, pero creo que es hora de vencer los miedos. Es hora de entregar estas cosas al Señor y de tomar en serio este amor práctico que debe caracterizar a todos los cristianos. Es hora de recuperar quizá esa dinámica. Y yo no estoy diciendo que necesariamente cada vez que invites a alguien tengas que ponerlo ahí, aunque yo sugiero que lo haga, al menos con cierta frecuencia. Porque si yo veo a mis hermanos implicados en esa dinámica cada vez que vengo, eso va a servir para mí como un ejemplo de lo que mis hermanos están haciendo y lo que yo debería hacer. Y va a ser un estímulo. Y si no quiero hacerlo y yo veo a mis hermanos haciéndolo, eso a la misma vez me está amonestando. Hagámoslo si podemos. Quiero terminar volviendo a leer el versículo y resumiéndolo, sintetizándolo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hemos hablado de 2 puntos. El primer punto, hospedaos los unos a los otros. Es decir, no cierres tu corazón contra tu hermano. Dios te ha dado a ti dinero con el fin de que tú ayudes a los demás. Dios te ha dado una casa para que formes un hogar, una familia, y juntos como familia sirváis a Cristo practicando este amor a través de la hospitalidad. Y déjame darte 4 ideas que quizás te pueden ayudar a ser hospitalario. En primer lugar, propóntelo. Mira, no puedes ser hospitalario a menos que te lo propongas. Y cuando digo proponer me refiero a establecer un día del mes, un día de la semana, unas horas concretas de manera intencional para invitar a tus hermanos. Si tú no planteas eso como una actividad formal en tu agenda, como muchas otras, entonces tú nunca te vas a mover más allá de las buenas intenciones. Porque siempre tendrás otras cosas más importantes que hacer, porque siempre estarás demasiado ocupado y siempre habrá otras prioridades. En segundo lugar, piensa y haz una lista con aquellos hermanos o aquellas hermanas a los que les haría bien recibir tu invitación. Por ejemplo, puede ser una buena opción invitar a aquellos hermanos pues, que llevan poco tiempo asistiendo a la iglesia. Y así sienten el calor de su familia en la fe, cómo los valoramos, lo hacemos sentir parte del cuerpo. O piensa también que Dios te ha podido permitir conocer que un hermano o una hermana está en una situación delicada o lo está pasando mal, pues quizá esa persona necesita esa invitación, ese ánimo. Muchas personas se sienten solas y necesitan algo de amor. Y tú puedes ser ese ángel enviado por Dios para bendecir a ese hermano o esa hermana. En tercer lugar, aprovecha las fiestas significativas. Invita a personas a tu hogar en fechas significativas como puede ser la Navidad, la Nochevieja. Yo sé que esto a veces es difícil porque nos juntamos con familiares, muchas familias, algunos quizás no son creyentes y no entenderían a lo mejor este tipo de hospitalidad con alguien que no es de la familia. Lo sé, a veces es difícil. Pero si tú tienes la oportunidad, estos son tiempos especialmente buenos, donde las personas están especialmente sensibles. Y si alguien no tiene a la familia cerca, pues podría ser una buena oportunidad de invitarle y decirle, oye, aquí tiene a la familia de la fe. Por cierto, yo no sé si aquí hay alguien que no tiene con quién comer estas Navidades, pero me gustaría saberlo. En Nochevieja también nos vamos seguramente a juntar aquí en la iglesia todos los que podamos y comer juntos. Entonces, quiero que lo sepáis, ¿no? En Lucas 14:13, Jesús dijo que cuando hiciéramos banquete nos acordáramos de aquellos que no pueden hacerlo. Pues esta es una oportunidad excelente, estas fechas, para acordarnos de eso, ¿no? Y en cuarto lugar, ten interés y haz preguntas cuando invites a alguien. Sé intencional en conocer a tus invitados. Pregúntales cómo conocieron al Señor. Conoce sus testimonios, lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque eso puede bendecirte mucho y Dios puede hablarte a través de ellos. Orad juntos, salid a pasear, disfrutad como familia. Mira, yo te animo a que tú pienses en esto en el día de hoy y que tomes decisiones, porque si no, esto es una predicación muy sencilla, aquí no hemos visto nada de teología, nada profundo, muy sencillo, pero si no lo ponemos en práctica, seremos oidores olvidadizos, precisamente lo que Dios no quiere que seamos, ¿no? Si lo tienes claro y llevas diciendo, pues mira, llevo ya un mes diciendo que quiero invitar,
ponlo ya, pégalo en el cartel. Yo quiero invitar a este hermano. Y si tu nombre no aparece en el cartel, porque ahora hay muchos creyentes nuevos, personas que han venido por primera vez, pues me lo comunica y buscamos cómo poner tu nombre en el cartelito. Y os explico cómo es la dinámica, ¿no? Y en segundo lugar, hemos visto que debemos hacerlo sin murmuraciones, ¿no? No cumplamos con el mandato externamente solo, ¿no? Hagámoslo con el espíritu correcto. Protege intencionalmente, restaura, sirve, ama, consuela a aquellos que abran su corazón a ti. Protégelo como un tesoro. Que tú puedas decirle a todos los hermanos de esta congregación: hermano, hermana, mi casa es tu casa. Y todos mis bienes son tuyos. Y todo es tuyo. Vamos a orar al Señor para que esta predicación tan sencilla, pero tan práctica, pues se haga realidad en el seno de esta congregación, ¿vale? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos has enseñado lo que es la verdadera hospitalidad. El amar, el servir, el abrir las puertas sin esperar nada a cambio. Y Señor, hoy queremos ser obedientes a tu palabra, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos poner en práctica estas instrucciones tan sencillas de los unos con los otros. Señor, reconocemos que el COVID y las situaciones que hemos vivido han enfriado mucho esa cercanía entre los hermanos que debe caracterizarnos y que tanto nos caracterizaba aquí. Pero Señor, lo que dependa de nosotros queremos cambiar esto. Señor, yo te ruego que nos ayude a vencer los miedos si los hay, de modo que seamos valientes y practiquemos la hospitalidad, pero que lo hagamos también con el espíritu correcto, que busquemos edificar, que protejamos la información, el corazón de las personas y que podamos crear vínculos que nos hagan más amigos, más hermanos y podamos fortalecer las relaciones de una manera que a ti te glorifique. Porque como dijo Jesús, en cuanto a uno de nuestros hermanos lo hacemos, a Jesús lo hacemos. Y queremos vivir por ti y para ti. Amén, Señor.